eh, como tema introductorio, cómo realizar operaciones, ¿no? Cómo realizar operaciones dentro de nuestro Excel, ¿no? Entonces, el día de hoy más que todo vamos a trabajar con nuestras celdas, ¿no? Vamos a trabajar con nuestras celdas dentro de nuestra hoja de cálculo, ¿no? Vamos a ir trabajando, ¿no? Con lo que son, en este caso, valores. Vamos a ingresar lo que son valores y también vamos a crear algunas fórmulas, ¿no? ¿Ya? Vamos a crear unas fórmulas para ir ya entrando a lo que son las funciones, que es donde vamos a trabajar más que todo. Nuestro curso se va a basar, ¿no? En lo que es, en este caso, funciones, lo que son macros. También vamos a trabajar con lo que son macros y en este caso, como vamos a trabajar con base de datos, dentro de nuestro Office tenemos lo que es el Access, ¿no? Entonces también vamos a trabajar un poco, no un poco, con lo que es el Access para crear nuestra base, ¿no? Entonces, la base de datos, ¿no? La base de datos es un almacenamiento de información, ¿no? No, más que todo hay que manejarlo de esa forma, ¿no? Cuando hablamos de base de datos, hablamos en este caso, de un almacenamiento de información. Entonces, vamos a ver si se puede escuchar. Tengo acá un video más que todo de la primera clase. ¿Revisaron la primera clase? Había subido un video. Sí, a ver, un segundo. A ver, vamos a... ¿Todo llenaron su asistencia? Uy, estoy... Más que todo con el tema de la base de datos, ¿ya? Con el tema de la base de datos. A ver, ¿dónde está? Ahora cargué el video, a ver, un segundito. A ver, esto. Excel es una aplicación de Microsoft. Esta aplicación es denominada muchas veces como hoja de cálculo u hoja electrónica. Se encuentra integrada en el paquete ofimático de Microsoft Office. Esto quiere decir que si ya conoces otro programa de Office como Word, Access, Outlook, PowerPoint, te resultará familiar utilizar Excel, puesto que muchos iconos y comandos funcionan de forma similar en todos los programas de Office. Una hoja de cálculo u hoja electrónica sirve para trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza una cuadrícula donde en cada espacio de la cuadrícula se pueden introducir números, letras, fórmulas y gráficos. A cada espacio de estas cuadrículas se le denomina celda. Por ejemplo, para sumar una serie de números solo tienes que introducirlos, uno debajo del otro, un dato en cada celda. Seleccionar la celda donde irá el resultado y decirle a Excel que quieres hacer una suma de todo lo que has introducido. Podría parecernos que para hacer una suma es mejor utilizar una calculadora, pero piensa en qué ocurre si te equivocas al introducir un número en una suma de 20 números. Tienes que volver a introducirlos todos, mientras que en Excel no importa si te equivocas al introducir un dato, simplemente corriges este dato y automáticamente Excel vuelve a calcularlo todo. Además, como estamos trabajando en una computadora, los datos calculados se pueden almacenar y volver a ellos para utilizarlos de nuevo tantas veces como sea necesario, y Excel siempre los tendrá vigentes para ti. Esto es importante cuando los cálculos son un poco más complicados. Imagina que estás haciendo la declaración de la renta a mano y al final descubres un error. Tendrías que volver a calcularlo todo. Si lo hacemos con Excel, solo tienes que corregir el dato erróneo y listo. Esta característica de recálculo automático te permite también hacer simulaciones fácilmente. Excel cuenta con plantillas automatizadas. Por ejemplo, si estás calculando lo que tendrás que pagar al mes al pedir un préstamo hipotecario o fiduciario, basta con que vayas introduciendo las diferentes cantidades y el importe del préstamo.
para que veas lo que tendrías que pagar en la cuota de cada mes y hasta cuánto de cada cuota pertenece al interés o amortización al capital. Vamos a mirar otro ejemplo que nos servirá para ver más características de Excel. Aquí tienes una sencilla factura realizada con Excel. Puedes observar cómo las columnas se enumeran por letras A, B, C y las filas por números 1, 2, 3, etc. En la columna G se ha calculado el producto de las columnas B y F. En la columna E se ha incluido el impuesto de valor agregado. Debajo de la cinta de opciones puedes ver la fórmula que se ha utilizado. Igual, suma, paréntesis, G5, dos puntos, G9, paréntesis de cierre. Es decir, la suma de lo que hay en las celdas de la G5 a la G9. Así de fácil e intuitivo es Excel. Seguro que ya estás deseando continuar con el resto del curso para aprender a utilizarlo. También puedes ver en este ejemplo cómo se puede utilizar texto en cualquier parte de la hoja de cálculo. Incluso podríamos haber puesto un gráfico con el logotipo del almacén. Algo muy importante de Excel es que no es necesario saber matemáticas para utilizarlo. En muchas ocasiones es suficiente con utilizar las operaciones básicas. Por supuesto, si ya sabes matemáticas, será mucho más rápido y podrás aprender a utilizar Excel y sacarle todo el provecho. Podemos observar también que Excel es capaz de dibujar gráficos a partir de los datos introducidos, del estilo de los gráficos, en forma de pastel y en forma de barras como se ve en las encuestas. Excel se puede utilizar para multitud de cosas, tanto en el plano personal como en el plano profesional. Desde llevar cuentas a nivel familiar hasta los más complejos cálculos financieros. Hoy en día, enfrentarse al mundo laboral resulta mucho más fácil si dominas esta poderosa plataforma. Como ves, es increíble poder dominar Excel. Domina Excel y toma el futuro en tus manos. Ya. Muy bien. Entonces, no, en este video lo que estamos visualizando más que todo es, ¿no?, las funciones principales que tiene el Excel, ¿no? Y en este caso cómo podemos trabajar con nuestras celdas. Entonces, y nos dan en este caso 4 herramientas, ¿no?, como lo que es Excel, ¿no?, PowerPoint, ¿no?, en este caso también lo que es el Word. Entonces, todas esas herramientas, como son parte de Office, ¿no?, están enlazadas, ¿no? También tenemos ahí lo que es Access, Publisher, ¿no? Hay otras herramientas también que se podrían trabajar. En este caso, cuando trabajamos con base de datos, ¿no?, necesitamos primero conocer bien nuestras celdas. Adelante. Conocer bien lo que son nuestras celdas, ¿no?, el funcionamiento de ellas, saber qué datos lo vamos a incluir, ¿no? Y después trabajar con, en este caso igual, dentro de nuestra hoja, trabajar con fórmulas o funciones, ¿no?, para poder trasladar esa información y almacenar, ¿no? Bueno, más que todo, guardarla, ¿no? Guardarla dentro de nuestra... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Adelante, por favor. En este caso, dentro de nuestra tabla, ¿no? Ahora, cuando hablamos de base de datos, también tenemos herramientas dentro de Office en la cual nos va a ayudar, en este caso, bueno, claro, de Office, que nos va a ayudar a poder almacenar esa información, ¿ya? Pero antes de continuar, quisiera también compartirles, acá hay un video también, no sé si ya lo han visto, vamos a verlo juntos. Ahí, ¿no? ¿Qué es una base de datos? Pues una base de datos es un conjunto de información bien organizada. Pero no voy a venir a decirles un concepto complicado porque terminaría confundiéndolos. Así que se los voy a explicar de la manera más simple y bastante descriptiva. Pues en este momento tengo un libro de trabajo con una hoja de cálculo la cual he nombrado base de datos. Pues esta hoja de cálculo vendría siendo nuestra base de datos. Y dentro de esta base de datos yo puedo insertar desde una a más tablas, según mi conveniencia. Entonces, observen que tengo insertadas 6 tablas. Estas tablas son las que organizan la información.
Las tablas están compuestas por campos y registros. Los campos están representados por columnas y los registros están representados por filas. Las tablas pueden intercambiar información, compartirla, relacionar la información. Y a su vez nosotros podemos acceder a esa información para hacer una compilación de datos de varias tablas hacia un destino específico. Pues así es como trabaja una base de datos, poniéndolo en ese concepto. Para tomar una analogía más simple, pues hagan de caso que ustedes tienen una caja. Esa caja vendría siendo su base de datos. Y las tablas que van ingresando a esa caja son las que manejan la información. Y esa información está bien organizada dentro de dichas tablas, las cuales están estructuradas por campos y registros. Pues así de simple. Pues bien, ya conceptualizado lo que es tablas y base de datos, ahora podemos pasar al siguiente capítulo. Ya. ¿No? Lo que menciona acá en el video, ¿no?, es que, bueno, dentro de nuestro Excel, ¿no?, hace mencionar que cuando hablamos de base de datos trabajamos con tablas, dice, ¿no?, donde en este caso los campos vienen a ser las columnas y los registros vienen a ser las filas. ¿Ya? Los campos vienen a ser en este caso, ¿no?, las columnas que son acá las letras, ¿no? Vemos que cada columna tiene en este caso una letra distinta, ¿ya? Nunca en nuestra hoja de Excel vamos a encontrar una letra que sea igual a la otra, ¿no? Entonces, todos los campos que vemos acá van a ser llenados en este caso, ¿no?, dentro de cada columna. ¿Bien? Y las filas, ¿no? ¿No?, nos va a servir en este caso como registros, ¿no? Como registros, ¿no?, en este caso de cada dato que vamos a ingresar, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar, ¿ya? Y las columnas, en este caso, son las letras. Acuérdense que las columnas están identificadas por letras y las filas, ¿no?, están identificados por números, ¿no?, por números. Entonces, cuando menciona que dentro de una base de datos estamos trabajando con varias tablas, ¿no?, nos hace referencia a que dentro de nuestra hoja de cálculo vamos a tener en este caso una tabla que, por ejemplo, ¿no?, que se llame empleados, ¿no? Vamos a poner acá empleados, ¿no?, más que todo para ver el ejemplo, empleados. Ahí está, ¿no? De repente vamos a tener otra tabla que se llame, por ejemplo, productos, ¿no? Otra tabla que se pueda llamar de repente precios, ¿no? Precios. Otra tabla que se pueda llamar en este caso clientes, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros veamos estas tablas, ¿no?, vamos a ir ingresando nuestra información. Entonces, la base de datos, ¿no? El video que acabamos de ver, ¿no?, nos menciona, ¿no?, que nosotros lo manejamos, o mejor dicho, los registros los manejamos dentro de unas tablas, ¿no? Entonces, esa información, ¿no?, lo podemos manejar dentro de nuestra tabla. Ahora, existen también programas, ¿no?, donde nosotros podemos almacenar esa información ya un poco más, en este caso, una información más segura, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá, bueno, trabajamos con hojas de Excel, ¿no? Bueno, hojas, en este caso, con nuestras hojas de Excel, y almacenamos acá la información, ¿no? Llenamos los registros, ¿no?, mediante nuestras filas, llenamos los registros, pero para darle, en este caso, más que todo, mayor seguridad a nuestra información y no vaya a haber ningún inconveniente, ¿no?, existen también programas en los cuales complementan estas herramientas como las que estamos haciendo ahora, con lo que es nuestro Excel. Para eso, Office ha creado, ¿no?, nuestra tabla, o mejor dicho, nuestra base de datos en Access, por ejemplo, ¿no? Si yo, en este caso, ingresara a Access, podemos crearnos un espacio, ¿no?, de almacenamiento para poder almacenar todos estos datos. Por ejemplo, nuestra tabla de empleados, nuestra tabla de productos, precios y clientes, ¿no?
Entonces toda esa información podemos almacenarlo ahí, y cada vez que necesitemos verificar, o en este caso revisar, ¿no? Revisar esa información, lo vamos a poder, ¿no? Mediante un comando vamos a poder ingresar esa información, ¿no? Es un poco ya más seguro, ¿no? Entonces, ¿con qué fin hacemos esto de acá? De podernos enlazar a esa base mediante otra aplicación, y que los datos son más seguros, y también podemos crear, en este caso podemos crear plantillas, ¿no? O sea, plantillas de ingreso para poder acceder a esa información, ¿no? Mediante de repente un usuario y una contraseña, ¿ya? Van a ver que cuando trabajemos en este caso con macros, ¿no? Ustedes mismos van a poder crear en este caso sus propios ingresos, ¿ya? Más que todo sus propios formularios de acceso, ¿ya? Entonces, el Access, ¿no? Nos va a ayudar también a poder almacenar en este caso esa información, ¿no? Pero por ahora estamos más que todo trabajando más que todo con nuestro Excel. Primero vamos a ir conociendo, ¿no? Nuestra hoja de cálculo, y después vamos a ir entrando o creando primero también nuestra base de datos, también acá dentro de nuestras tablas, y también dentro de, ¿no? Vamos a dar también clases de lo que es Access, ¿no? Más que todo para lo que ustedes puedan crear y crear en este caso sus tablas y almacenar su información dentro de una base de datos, ¿no? Hay otras herramientas, como de repente han escuchado, por ejemplo el SQL, de repente el Oracle, ¿no? Son programas de almacenamiento también de base de datos, no son programas seguros, ¿no? Pero en este caso vamos a aprovechar, ¿no? Vamos a aprovechar que tenemos las herramientas, ¿no? Estas herramientas disponibles para poderlos más que todo trabajar, ¿eh? De repente acá hay una consulta con respecto de repente a la base de datos, con respecto al Excel, ¿sí? Me avisan, hay una consulta. Ya habíamos mencionado, ¿no? Al inicio, voy a ver si lo puedo jalar un poquito más arriba. Ya habíamos mencionado, ¿no? En la clase anterior, ¿no? Más que todo las herramientas que manejamos dentro de nuestro Excel, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar en este caso con nuestras celdas, ¿no? Con nuestras celdas, Vamos a trabajar más que todo con nuestras celdas. Primero, comenzando que cuando trabajamos con celdas, siempre hay que acordarnos que cada columna es diferente y cada fila también es diferente. Entonces, cada columna va a ser una letra y cada fila va a ser un número, ¿no? Entonces, la combinación de estas dos, ¿no? Una combinación de una letra con un número, me va a dar una ubicación, ¿está bien? Una ubicación dentro de mi hoja de cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber dónde se ubica clientes, en qué posición, yo le doy un clic y veo que se está remarcando la columna L y se está remarcando la fila 7, ¿verdad? Entonces, la ubicación de esta celda, a ver, esta que se activa mi zoom, la ubicación de esta celda se va a visualizar aquí justo. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Ya, adelante. Sí, aquí, no, aquí adelante. Oh, creo que está desocupado. La que está ahí, al costado. Esa, sí. Ya, ok. Entonces, las columnas, ¿no? Están denotadas por las letras y las filas por los números. Entonces, aquí en la parte superior, ¿no? Van a ver un cuadro aquí en la esquina superior izquierda donde dice cuadro de nombres. Entonces acá van a visualizar en este caso la posición que acabo de marcar. Miren, he marcado la posición clientes que está en la columna L y la fila 7, ¿no? Entonces, si yo visualizo acá, ¿no? Vamos a visualizar en este caso que se está remarcando esta posición, ¿está bien? Ahora, si por ejemplo yo quisiera ir a la columna, por ejemplo, a la columna Z, tendría que ir a mi barra desplazadora, ¿no? y buscar la columna Z, ¿no? Por ejemplo, quisiera ubicar la columna Z en la fila 26, ¿no?
Entonces tendría que, bueno, ir a mi barra espaciadora y buscar, ¿no? O si no, darle un clic y con las flechitas del teclado buscar, ¿no? ¿Ven? P, Q, ¿no? Entonces, una forma de buscarlo también es usando también, ¿no? El cuadro de nombres, ¿no? Entonces aquí en este cuadrito voy a poder ubicar, por ejemplo, les mencioné, quiero entrar a la posición Z26, les dije, ¿no? Entonces le presiono Enter y me voy a ir a esa posición, ¿ven? Estoy acá en esa posición, en este caso la posición Z, ¿no? La posición Z26, ¿no? Y acá está, se acaba de encontrar, ¿no? Entonces de esa forma podemos ubicarnos, ¿no? Desde acá, desde el cuadro, podemos ubicar la celda respectiva, ¿no? La parte de aquí, ¿no? Esta barra larga que pueden visualizar también es un punto importante dentro de nuestro curso, que es la barra de fórmulas. Ustedes van a visualizar acá todo, desde los contenidos de las celdas hasta las fórmulas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer, por ejemplo, una suma de valores, por ejemplo, voy a poner acá suma y voy a poner un valor. Por ejemplo, le pongo 12 y luego le pongo 15. Entonces yo digo que acá bajito voy a colocar la suma de estos dos valores, ¿no? Entonces voy a poner igual, empiezo siempre por el igual y voy a seleccionar un valor, ¿no? O sea, lo que le estoy diciendo es que a esa celda le pongo un más, le estoy sumando con esta celda, ¿no? Estas son dos celdas distintas, ¿no? Lo pongo Enter y ahí está, ¿ven? Me figura la suma. Entonces, en la parte superior, ¿no? En la parte superior, ustedes van a visualizar, ¿no? Van a visualizar una suma, ¿ven? Una suma de S14 más T14, ¿no? Entonces, ese S14 y ese T14, ¿qué vienen a hacer? ¿Se recuerdan? Ese S14 y el T14, ¿qué vienen a hacer? ¿Qué vienen a hacer? ¿Cómo? Ya, valores. Claro, columnas y filas. No son las ubicaciones, ¿ya? Son las ubicaciones, ¿no? En este caso dentro de mi hoja, ¿no? El S14 es la ubicación de donde es la celda, ¿no? Donde está ubicado el valor, en este caso, bueno, en este caso está el valor 12, ¿no? Y el T14 es la ubicación, en este caso, ¿no? Del número, en este caso el número 15, ¿no? Entonces, estos dos, en este caso, ¿no? Estas dos ubicaciones, ¿no? O las dos celdas, ¿no? Las estoy sumando, ¿no? Estoy sumando la celda S14 más la celda T14, ¿no? Estoy sumando esas dos celdas. O sea, lo que le estoy mencionando es que todo el contenido que tenemos acá lo estamos sumando con todo el contenido que tenemos acá, ¿no? Y se está realizando esta operación, ¿no? Dentro de una celda, le presiono Enter y ya como resultado va a ser la. Si yo modifico los valores, por ejemplo, le pongo 30, ¿no? Le pongo 30 y ahí está, cambia el valor acá, ¿no? Si yo acá, por ejemplo, le pongo 34, entonces veo que acá también cambia el valor porque ya es automático, ¿no? Esta celda es una fórmula, está dependiendo de estos dos valores, ¿no? Y estos dos valores son dos valores constantes, ¿no? Son dos constantes porque si vemos en la fórmula, no, en la barra de fórmula no depende de nada, es un 34 y es un 30. En cambio, el 64 sí vemos que hay una interacción, ¿no? Entre dos celdas, por ejemplo, ¿no? Entre dos celdas, ¿no? Listo. Dentro de nuestras celdas, ¿no? También vamos a, en este caso, vamos a también, aparte de colocar, en este caso, nuestra información, también vamos a buscar también esa información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo me ubico acá, ¿no? Voy a ubicar, por ejemplo, la celda Z100. Acá está. Y voy a colocar, por ejemplo, un dato. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Le voy a poner ejemplo 01. ¿Está bien? En la ubicación Z, en este caso está en la ubicación Z100. ¿Ya? Entonces me voy nuevamente, en este caso me voy al inicio.
no, me voy al inicio, ya estoy acá otra vez al inicio, y lo que voy a hacer es buscar esa celda, también busca. Entonces, bueno, primero porque esa información yo ya sé, yo podría en este caso, ubicarla acá, ¿no? Poner Z100 y ya estoy en la celda. Pero si no sé qué información tiene esa celda, ¿no? Entonces podemos buscar dentro de nuestra hoja, podemos buscar ese, ¿no? En este caso, esa celda o ese dato, ¿no? Entonces, dentro de nuestra cinta de opciones, ¿no? Estamos trabajando dentro del menú inicio, ¿no? La pestaña inicio. Al final vamos a encontrar, en este caso, las opciones de buscar. ¿Está bien? Vamos a encontrar las opciones de buscar. Entonces, podemos buscar, bueno, me da una opción también de atajo, que es la opción de control B, ¿no? Control B grande, ¿no? Entonces podemos buscar también la información desde. Entonces, si yo le doy un clic aquí en buscar, me va a aparecer mi barra de búsqueda y por ejemplo le voy a poner, en este caso, para buscar esa información, voy a poner ejemplo, ¿no? Ejemplo, ya está, lo busco, ¿ven? Y lo ubico, ¿ven? Entonces, cuando ustedes tienen una lista de usuarios, de clientes, precios, bueno, productos, ¿no? Y necesiten saber de repente la información de un dato, entonces ustedes dentro de su barra de búsquedas, ustedes pueden buscar, ¿está bien? También tenemos la opción de reemplazar, ¿no? Podemos buscar y reemplazar, ¿no? En este caso podemos buscar un dato y reemplazarlo por el otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a ponerme acá en la primera, acá, ¿no? Por ejemplo, dentro de mi lista productos, por ejemplo, voy a poner, zapatillas, ¿no? Voy a poner de repente medias, pantalón, ¿no? Polos, ¿no? Y de repente, y acá le pongo, por ejemplo, correas, ahí, ¿no? Entonces, dentro de mi lista, no, yo puedo decir, pero dentro de mi lista ha habido una confusión, le puedo decir, no, correas no está dentro de esta tabla o dentro de esta sección, ¿no? Entonces, esta sección correas hay que reemplazar, ¿no? De repente acá tengo correas y acá de repente también me he equivocado y también en este caso tendría correas, ¿no? O acá, bueno, más que todo aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar en este caso, esa información. Entonces, ¿cómo reemplazamos? De la misma forma. Por ejemplo, lo voy a reemplazar, en vez de correas, le voy a poner, por ejemplo, gorras, por ejemplo, ¿no? Gorras. Entonces, me voy a la opción principal, me voy a la parte superior, le pongo en buscar, ¿no? Buscar o reemplazar, también tengo acá la opción también, reemplazar, ¿no? Iguales, me va a salir buscar y reemplazar, ¿no? Puedo buscar y puedo reemplazar. Por ejemplo, en este caso voy a reemplazar la palabra correas por gorras. Entonces, lo primero que voy a hacer es, ¿no? Buscar lo que está mal, ¿no? Sería correas. Entonces pondría acá correas. Y reemplazarlo con, en este caso, poner gorras, ¿no? Ahí está, correas, gorras, ¿está? ¿No? Entonces le doy en reemplazar. A ver, ¿dónde lo encuentra? Correas, o le he escrito mal. Bien, a ver. Vamos a buscar, ahora sí, ¿no? De repente, vamos a buscarlo y ya está. Ahí está, ¿no? Se acaba de seleccionar, pero vamos a buscar la siguiente. Ahí está, ¿ven? Miren, lo voy a poner acá a un costado. Y parece que no la había encontrado, ¿no? Pero ahí está, ¿ya? Ahí está, ¿no? ¿Cómo podemos ver la función de buscar? Primero se va a buscar, en este caso, correas. Lo voy a encontrar, vemos que ya está remarcado de verde. Y ahí vamos a darle la opción de reemplazo, ¿no? Por ejemplo, si estamos seleccionando esta celda de acá, ¿no? Entonces lo que va a hacer primero es buscar esta palabra, ¿no? Entonces le doy en siguiente, vemos que se está remarcando, ¿no? Y lo que vamos a darle es reemplazar, ¿no? También dice podemos buscar todos y también podemos reemplazar todos, ¿no? Entonces le doy en reemplazar, ¿no? A ver, vamos a cambiar, reemplazar. Y ahí está, ¿ven? En vez de colocar en este caso correas,
se está cambiando en este caso por lo que son gordas, ¿no? Por lo que son gordas, ¿no? Ahora, de repente podemos reemplazarlo, en este caso ahora vamos a poner, varias veces vamos a poner zapatos, ¿no? Más que todo para que nos sirva para poder, en este caso, modificar, ¿no? La información dentro de nuestra, en este caso, bueno, tenemos acá, es un cuadro de información, pero dentro de nuestra tabla también podemos hacer en este caso lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, voy a buscar primero lo que son zapatos y lo voy a cambiar, por ejemplo, igual, ¿no? Por zapatillas, ¿no? Ahí está, por zapatillas. Entonces voy a buscarlos todos, ¿no? Buscar todos, ahí está, ¿ven? Y me está encontrando varias, no, me bota 3 resultados. Cuando le doy buscar todos, me bota 3 resultados, ¿no? Y acá visualiza, a ver, vamos a ver, zapatos solo hay 3 también, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, con esta opción de buscar y reemplazar, ¿no? Puedo encontrar los 3 en mi lista, ¿no? Entonces, cuando ustedes están haciendo una búsqueda, ¿no? Pueden, ¿no? Como ven, pueden buscar esos valores, ¿no? Ya, entonces vamos a darle en reemplazar todos para que se modifiquen todos, ¿no? Reemplazar todos. Y ahí está, dice acá, hemos hecho 3 reemplazos, ¿no? Hemos hecho 3 reemplazos. En este caso, los que eran zapatos, ahora lo hemos cambiado por zapatillas, ¿está bien? Lo hemos cambiado por zapatillas. Entonces, de esta forma podemos, en este caso, buscar y también podemos, en este caso, reemplazar, ¿no? Ahí está, ¿no? También, aparte de textos, bueno, también podemos reemplazar números, ¿no? Si ha habido un error de repente en el manejo de la información, ¿no? Podemos ya no buscarlo. Imagínense que las hojas que cuando ustedes van a elaborar con hojas de Excel no son una hoja de 5 o 10 filas, ¿no? Pueden ser 200, 300 filas. Y para buscar esa información en las 300 filas es muy tedioso, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? De esta forma podemos buscarlo y podemos reemplazarlo, ¿no? Ya saben que pueden ser también con letras, como también en este caso puede ser en este caso con números, ¿también? Puede ser con números. Entonces, de esa forma podemos, en este caso, reemplazar la información. ¿Sí? Ya. A ver, un segundito. Ya, ¿no? Sí. Entonces, cuando seguimos trabajando con nuestras, ¿no? Seguimos trabajando con nuestras celdas, vamos a poder también, al momento de colocarles etiquetas, como acá que vemos empleados, productos, precios, ¿no? Vamos a colocarle, por ejemplo, que todo esto de acá, ¿no? Que todo esto pertenezca, por ejemplo, a una etiqueta en general que se va a llamar tabla general, ¿no? Por ejemplo, tabla general, ¿no? Entonces, la parte superior, ¿no? La parte superior ustedes la pueden, en este caso, combinar, ¿no? Pueden combinar las celdas, ¿no? Pueden combinar, en este caso, las celdas, ¿no? Para que se ubique en el centro. Entonces, dentro de nuestra pestaña inicio, vamos a observar que tenemos nuestra pestaña combinar. Bueno, acá dice combinar y centrar, ¿no? Pero con esta opción podemos combinar nuestras celdas, ¿está bien? Si yo le doy acá en combinar, van a visualizar que todas estas celdas se acaban de combinar, ¿no? Entonces se está centrando esta información en la parte superior, ¿está bien? Se está centrando la información en la parte superior. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí. Ya listo. Entonces, ¿no? Dentro de de nuestro cuadro de datos vemos que la parte superior se ha combinado las celdas, ¿está bien? Entonces, nuevamente, ¿cómo combinábamos las celdas? Seleccionábamos las celdas que deseamos combinar y donde dice,
eh, en la cinta de opciones, que es de alineación, vamos a encontrar lo que es en este caso combinar, ¿no? Bueno, dice combinar y centrar, ¿no? Entonces, si le damos un clic acá, vamos a ver que todas esas celdas, ¿no?, que están divididas, si le doy clic vemos que se han combinado. Entonces solo entra uno solo, ¿no? Y si quiero otra vez volver ¿no?, a dejarlo al estado original, le puedo volver a dar clic y se va otra vez a combinar, no, se va a quitar la opción de combinar, ¿no? Entonces de esta forma, ¿no?, de esta forma podemos combinar esta información, ¿no? Ahora, dentro de nuestro cuadro de datos estamos viendo que, por ejemplo, acá hay columnas que no están siendo usadas. Por ejemplo, esta de acá y esta de acá, ¿ya? No, esta de aquí, esta de acá y esta de acá. Entonces, si tienen un cuadro de información, ¿no?, que no están usando, pero no lo desean eliminar, podemos ocultar también esas columnas, ¿está bien? ¿No? Podemos ocultar esas columnas. Como también, si en caso son cuadros vacíos que no necesitamos, podemos también eliminar. O sea, si hay información, podemos eliminarlo, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, acá tengo empleados, productos, precios, clientes. A ver, por ejemplo, acá le voy a anotar, a ver, empleados. A ver, vamos a ponerle, a ver, locales, lo voy a poner, ya, locales. Ahí está, ¿no? Locales, por ejemplo, puede ser local 1, local 2, local 3, ¿no? A ver, lo voy a centrar, ¿no? Entonces, esta columna de acá no quiero eliminarla, entonces lo que voy a hacer es selecciono desde la letra. Si yo le doy un clic a la letra, se va a seleccionar toda la columna, o sea, toda la columna G se va a seleccionar. Si yo sigo bajando, nunca va a parar, ¿ya? ¿No? Entonces, toda la columna G se va a seleccionar, ¿no? Todos los datos de la columna G se van a seleccionar, ¿no? Entonces, si le doy un clic, vamos a ver que se va a seleccionar todos los datos de la columna. Entonces, si yo quisiera solo, en este caso, ocultar esta información, con un clic derecho tenemos la opción de ocultar, ¿no? Ahí tenemos la opción de ocultar, ¿no? Y lo podemos ocultar toda esa información, ¿está? Y ya no va a aparecer, ¿no? Ya no va a aparecer esa información, por ejemplo, ¿no? Que era la columna, bueno, era la etiqueta que era, en este caso, locales, lo acabo de ocultar. Y para darte cuenta que ha habido de repente que un dato estaba siendo ocultado, tú en la parte superior vas a poder visualizar que, bueno, desde la F, ¿no?, acá hay una columna que está siendo salteada, ¿no? FGH, ¿no? Faltaría acá la G. Entonces acá está faltando uno, ¿no? Y también te vas a dar cuenta que, bueno, acá vemos, en este caso, que las dos celdas no se están juntando, no es como acá, ¿no? La columna H y la columna I están juntos acá, ¿no? En cambio, en estas dos columnas vemos que está separado, hay una separación acá, ¿no? Entonces, ahí podemos notar que acá hay una columna que está oculta. Entonces, si yo le doy un clic nuevamente y le pongo en mostrar, vemos que otra vez esa columna está apareciendo, ¿no? Ahora, los demás puedo sí eliminarlo, por ejemplo, en la columna I, le puedo dar en eliminar. Y acá, por ejemplo, en la columna J, que no tenía ni un dato, clic derecho, eliminar. Entonces, de esta forma puedo, ¿no?, eliminar, y también puedo, en este caso, ocultar, ¿no? Como acá lo puedo ocultar. Y oculto esta información, de repente es irrelevante y lo voy a ocultar solo por el momento. Pero no, es una información que de repente no necesito por el momento, ¿no? Esto pasa a menudo, por ejemplo, cuando tenemos, ¿no?, estamos llenando una información, por ejemplo, ¿no?, una información de notas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo lo que son los nombres, acá tengo nota 1, por ejemplo, ¿no? Nota 1, nota 2, nota 3, ¿sí? Ya, nota 3, ¿no? Y por ejemplo acá tengo promedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo alumno 1, ¿no? Alumno 1, acá tengo alumno 2, ahí está, alumno 1, alumno 2, y acá el promedio, por ejemplo, tengo un promedio 15, un promedio 14, 15, ¿no? Entonces, si yo quisiera de repente, mira, veo que toda
estas columnas no necesito ver, y solo necesito ver solo esta fila de promedio, esta columna de promedios, ¿no? Entonces yo no necesito ver todo esto de acá, solo esto de aquí, ¿no? Esta información. Entonces lo que hago es, toda esta columna de acá lo oculto para ya no poder observarlo, ¿no? Lo doy a ocultar y voy a tener solo esta información. Con esto no lo estoy eliminando, ¿está bien? Entonces miren, ya va a ser más fácil poder orientarme hacia los números de repente, en este caso, bueno, unos promedios, para poder de repente tener la información más disponible, ¿no? En cambio, si tengo, en este caso, tengo todas las columnas acá, bueno, acá me están apareciendo, a ver, mostrar la columna 2, acá hay otra más, mostrar la columna 1, ¿no? Ahí está, ¿no? La columna nota 1, nota 2, nota 3, y luego el promedio, ¿no? Cuando quiero verificar, bueno, tengo que ver el alumno 1 y de ahí tengo que verificar hasta el promedio, ¿no? De ahí el alumno 2 y luego hasta el promedio. Entonces, para evitar eso de acá, ¿no? Estas columnas los puedo ocultar y ya no tendría que acercarme, ¿no? Estar moviendo la barra de desplazamiento, la barra inferior, ¿no? Ya no necesito estar moviéndolo para poderme ubicar respecto a quién corresponde cada nota, ¿no? Entonces, de esa forma, selecciono desde la parte superior, ¿no? Desde las letras, le doy clic derecho y lo puedo ocultar, ¿está bien? Lo oculto, ya voy a tener una mejor visión, ¿está bien? De la información. Ya. Ya. Dentro de nuestra, ¿no? Dentro de nuestro Classroom tenemos una actividad, ¿ya? La actividad es crear, ¿no? Un cuadro de empleados, ¿ya? Vamos a colocar, en este caso, de título, ¿no? Título empleado, vamos a poner como título empleado. Entonces, en la parte superior de nuestro cuadro de empleados vamos a combinar toda esa parte, ¿ya? Toda la parte superior la vamos a combinar, ¿está bien? Entonces, vamos a crear nuestras etiquetas de columnas, nombre, apellido, edad, teléfono y correo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a rellenar con 5 datos, ¿no? Todas esas etiquetas, ¿no? Con 5 datos. ¿Qué quiere decir? Que van a haber 5 empleados, vas a rellenar, ¿no? 5 nombres, 5 apellidos, ¿no? Y lo vamos a subir esa actividad. Quiero que suban el Excel al Classroom, ¿no? El Excel al Classroom. Como estamos trabajando lo que son columnas, ¿no? Columnas y filas, o filas y columnas, guarden el archivo como filas y columnas, guión su nombre completo. Ya saben que toda la información que suben, siempre pongan su nombre, porque son evidencia de su trabajo. ¿Está bien? O sea, crean un Excel, uno nuevo, si no crean, como es una actividad nueva, crean uno nuevo. Si han estado practicando, ya, una hoja nueva, crean una hoja nueva, ¿no? Ahí está, una hoja nueva, y vamos a ir colocando, ¿no? Las etiquetas respectivas, ¿ya? Vamos a ir colocando las etiquetas respectivas, ¿ya? ¿No? Si vemos que de repente la etiqueta no entra la información, porque yo, por ejemplo, estoy pidiendo correo, ¿no? En la parte superior de las columnas vamos a poder arrastrar y ampliar esa columna. ¿Ven? Podemos ampliar en la parte superior. Después de eso no les mencioné, pero en la parte superior podemos ampliar el ancho de columna. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, correo es de repente son largos, ¿no? Entonces vamos a inventarnos, en este caso, los correos, ¿no? Y les sugiero que cuando crean sus correos, que sean referentes al nombre y apellido, ¿no? Algo referente, por ejemplo, una letra, luego viene el nombre, ¿no? Entonces vamos creando esos correos más que todo, ¿no? Que saben que son 5, ¿no? De 5 personas, ¿ya? Y lo suben al Classroom. Si hay alguna una observación o de repente necesitan un apoyo, me avisan, por favor.